es aplicación de grafena multicapas como biosensor de glicosa usando espectroscopía Raman. Quien nos va a exponer esta ponencia es Luis Enrique Gómez Armas, de la Universidad Federal do Pampa, de Unipampa, Campus Alegrete, de Brasil. Bien, puedes hacer tu presentación, tienes 20 minutos, te haré el aviso del tiempo restante, faltando 5 minutos para culminar la charla. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Entonces voy a compartir mi presentación aquí, por favor. Perfecto. Da para observar, por favor, me confirma si... Sí, sí se ve. Ahí da para ver bien, por favor, confirme. Sí se ve, puede empezar. Está bien, doctor, entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Enrique Gómez Armas, como el profesor Landaro ya comentó. Soy docente en la Universidad Federal de Pampa, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, ante todo, primeramente, darle gracias al evento, ¿no? Encuentro Científico Internacional del Norte, por nos permitir divulgar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi agradecimiento al doctor Montoya y a todos los organizadores. Entonces, en esta oportunidad voy a hablar sobre aplicación de grafeno multicapas como biosensor de glucosa usando espectroscopía Raman, ¿no? Entonces, primero voy a hacer una introducción, motivación, los objetivos, la metodología, resultados y conclusiones, ¿sí? Entonces, como todos nosotros, o la mayoría de nosotros ya sabemos, el grafeno está formado por átomos de carbono ordenados entre sí, formando una red hexagonal, así como se muestra aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la red, ¿no? De la forma de los favos de miel que llaman, de las abejas. Aquí tenemos los átomos de carbono, ¿no? ¿Sí? Y es formando una red hexagonal, ¿sí? Ya multicapas, ya entonces significa que varias capas, están unas sobrepuestas, aquí una, aquí la otra y aquí la otra, como si fuese un edificio, ¿no? Entonces aquí ya multicapas, varias camadas sobrepuestas una sobre la otra. Sí, entonces, debido a su excelente desempeño de detección de biomoléculas, ¿no? El grafeno puede ser usado como biosensor. Entonces, por ejemplo, hoy en día existen varios estudios, ¿no? Donde fueron colocados diversos tipos de biomoléculas, por ejemplo, moléculas tumorales, moléculas referentes a la agricultura, ¿no? Pesticidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, diversos tipos de moléculas ya fueron colocadas sobre el grafeno para ver si es posible ser usado como biosensor. Entonces, basado en o sea, en ese tipo de estudios, y sobre todo, por ejemplo, hoy en día, como mencionaba también el doctor Montoya, estamos en la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente, recientemente ya se está colocando sobre el grafeno, se está haciendo estudios, ¿no? Colocando, por ejemplo, la saliva sobre grafeno y otro tipo de biomoléculas para realmente saber si es posible ser usado como biosensor del COVID, ¿no? Entonces, estos estudios están siendo recientes, ¿no? Realizados por algunos centros de investigación, y también está siendo modelados usando dinámica molecular, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las motivaciones por la cual nosotros decidimos colocar glucosa, ¿no? Porque, como sabemos, la glucosa es debe ser controlada, ¿no? En las personas para mantener un estado de salud bien, en buenas condiciones, ¿no? Porque sabemos que si alta glucosa puede traer enfermedades, ¿no? Entonces, siempre cada persona no se debe consumir, por ejemplo, bastante azúcar, ¿no? Porque esto puede resultar en diversas enfermedades. Entonces, la metodología. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura en A, se muestra aquí un grafeno monocapas, ¿no? Perdón, pocas camadas o varias capas, ¿no? Aquí depositadas sobre el sustrato de dióxido de silicio. Entonces, aquí medio rosado es dióxido de silicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, usando la técnica bien conocida de la exploración micromecánica, ¿no? Entonces, aquí son el grafeno de pocas camadas o multicapas. Aquí hay grafito amarillo, ¿no? Aquí la figura en B, por ejemplo, tenemos también
aquí multicapas que parece grafeno, aquí ya grafite, por ejemplo, el grafito, ¿no? Más espeso, más grueso, ¿sí? Aquí posteriormente, la figura, aquí esta flecha, muestra el espectrograma, ¿no? De esta pocas camadas de grafeno. Entonces aquí, por ejemplo, el espectro negro, ¿sí? Sería la banda G, ¿sí? Aquí la banda 2D y aquí la banda 2 de línea. Esta banda 2 de línea es básicamente un armónico de la banda G. Entonces este color negro, ¿no? Es el espectrograma de estas pocas camadas aquí, como muestra aquí estas flechas rojas, ¿no? Y aquí ya para multicapas, ¿sí? Está la curva o el espectro rojo, sería este de aquí. Entonces por espectroscopía de rama fue caracterizado. Aquí rojo. Aquí el grafito, ¿no? Esta parte de aquí en la figura B, ¿no? Tal vez da para ver el mouse aquí sobre la figura, ¿no? Entonces, el espectrograma sería el azul. Entonces, primero fueron depositadas, después hechas, realizadas o media rama, ¿no? A cada una de estas muestras. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, se muestra ya, una vez caracterizado pues, por espectroscopía de rama, se colocó aquí la glucosa, aquí una imagen óptica de la glucosa que fueron depositadas sobre estas muestras, ¿no? Una microgota fue colocada, ¿no? Y dejada secar por un tiempo más o menos de 10 minutos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se muestra en la figura A, ¿sí? El grafeno de pocas camadas, ¿no? ¿Sí? Aquí en la ausencia de la glucosa, sin glucosa. Y aquí en B, ¿sí? En la misma muestra, solo que ya colocado la microgota de glucosa, ¿sí? Entonces esa microgota aquí, por ejemplo, da para ver aquí esta región negra, ¿no? De alta concentración de glucosa. Y aquí así en forma aleatoria, percibimos que las camadas fueron dobladas, ¿sí? Entonces, como muestra, por ejemplo, aquí esta parte donde tal vez da para ver el mouse sobre esto de aquí, ¿sí? Entonces el grafeno se dobló, o sea, note que aquí sin glucosa y aquí la figura B con glucosa, entonces aquí una parte se dobló, ¿sí? Entonces, da para ver aquí dos regiones bien diferenciadas, por ejemplo, aquí pocas camadas, ¿sí? De baja concentración de glucosa, aquí alta concentración de glucosa. Entonces, AGL significa alta concentración de glucosa, BGL baja concentración de glucosa, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí son las dobladas. Aquí, doblada pocas camadas de grafeno con alta concentración de glucosa, y aquí está, pequeña parte donde estoy mostrando el mouse, ¿sí? Baja concentración de glucosa. Entonces, en todas estas regiones fueron hechas media rama, que son mostradas, mostradas a seguir de acá a poquito. Entonces, por ejemplo, aquí la figura C se muestra para multicapas, ¿no? Donde está aquí el mouse. Si aquí sin glucosa y aquí la figura D, aquí ya con glucosa, solamente para enfatizar, aquí está, por ejemplo, una gota que quedó ahí, ¿no? Para nuestra suerte quedó aquí cubriendo las dos regiones, o sea, la de multicapas y de grafito, o sea, para nuestra suerte, la gota quedó justo en medio de las dos regiones. Entonces, esta sería alta concentración, donde se muestra la gota, ¿no? Y aquí, donde aparentemente no hay nada, pero sí hay una pequeña, baja concentración de glucosa, ¿sí? Entonces, posteriormente hicimos la medida rama aquí. Y aquí, por ejemplo, antes de mostrar los resultados, aquí raman de la glucosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, de 1405, tenemos un pico característico, ¿no? De cada molécula, ¿no? Porque cada rama se consigue observar el espectro vibracional de cada espectro, ¿no? El oxígeno tendrá otro y así, ¿no? Cada molécula tiene un espectro vibracional. Entonces, en este caso, para la glucosa, todos estos picos, ¿no? Por ejemplo, 306, 432 centímetros al menos 1, 622, son los picos característicos de la glucosa, de esta gota. Entonces, colocamos el láser, y tenemos toda la intensidad, ¿no? Rama. Y aquí en el eje X tenemos el desplazamiento, ¿no? Rama, en unidades de centímetros a la menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ya vamos a los espectros. Aquí, por ejemplo, ¿qué da para ver? Entonces, aquí nosotros hicimos lo siguiente. Déjenme colocar esto aquí.
Por ejemplo, aquí tenemos el espectro Raman. El espectro Raman, ¿sí? En negro, sin glucosa. Aquí sin glucosa, en negro. ¿Sí? Sin glucosa, entonces en negro, para pocas camadas, ¿no? Sin glucosa. Por ejemplo, ya en rojo, ¿sí? Esta curva en rojo, el espectro Raman, ¿sí? Para baja concentración de glucosa, o sea, en esta región aquí. ¿Sí? Baja concentración de glucosa. Entonces fue observado que el pico de la banda G se desplazó hacia la izquierda, o sea, menor número de ondas. Pasó aproximadamente de 1584 centímetros a la menos 1 a 1582. ¿Sí? Un desplazamiento de 2 centímetros a la menos 1. Ya para, por ejemplo, alta concentración de glucosa aquí, en esta gota, ¿sí? El pico de la banda G se desplazó para la derecha, o sea, pasó de 1584 para 1586 centímetros a la menos 1, más o menos. ¿Sí? O sea, para baja concentración se desplazó para la izquierda y para alta concentración se desplazó para la derecha. Eso se observó tanto para la banda G como para la banda 2D', porque la verdad este 2D' es un armónico de esta banda G, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, para el grafeno doblado, ¿no? Entonces, lo que fue presentado fue para grafeno no doblado. Aquí, igual. Entonces, por ejemplo, hicimos un espectro Raman, ¿sí? Aquí en todas estas grafenos dobladas. Entonces, por ejemplo, aquí, donde está el mouse, el espectro preto, ¿no? Perdón, negro, ¿sí? Sería pocas camadas sin glucosa. ¿Sí? Sin glucosa, el espectro negro. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, ¿sí? El espectro rojo sería pocas camadas, solo que baja concentración de glucosa, aquí. Entonces, solo para enfatizar, estos espectros Raman son valores medios, o sea que significa que hicimos varios espectros en cada región, y de esos varios hicimos la media, un valor medio, ¿no? Usamos la estadística y colocamos aquí, son valores medios. Entonces, estos espectros Raman son valores medios. Entonces aquí, por ejemplo, para baja concentración se observa banda G, ¿no? En rojo, se desplazó para la izquierda. Y para alta concentración, aquí el espectro en azul, se desplazó para la derecha. ¿Sí? O sea, da para ver claramente que baja concentración se desplaza para la izquierda y alta concentración para la derecha. Ese es el grafeno doblado. O sea, esta parte, donde está el mouse, ¿no? Da para ver probablemente, como están dobladas, ¿sí? Entonces, básicamente, se tuvo un deslocamiento, un desplazamiento entonces de la banda G, baja ovulación izquierda, alta ovulación derecha. Entonces, para observar mejor, aquí hice una comparación más en detalle, aquí por ejemplo de la banda G. Entonces, por ejemplo, aquí sin glucosa, negro, ¿cierto? Aquí el espectro negro, baja concentración, rojo, ¿no? Entonces da para ver que se desplazó para la izquierda y alta concentración de glucosa se desplazó para la derecha. O sea, pasó aproximadamente de 1584 centímetros a la menos 1 hasta 1537. O sea, un desplazamiento aproximadamente de 3 centímetros a la menos 1. ¿No? O sea, ese fue un efecto que fue observado. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando para grafeno doblado, aquí donde está el mouse, ¿no? Donde está el mouse, aquí la curva negra, sin glucosa. La curva en rojo, ¿sí? Aquí en rojo, baja concentración de glucosa. Entonces, da para ver realmente que se desplazó para la izquierda, ¿no? Aquí, grafeno entonces doblado, esto es esta región aquí, ¿eh? Entonces, el grafeno fue doblado, entonces baja concentración se desplazó izquierda, ¿no? Alta concentración se desplazó derecha, ¿sí? Entonces, da para ver que el grafeno doblado, ¿sí? Es más sensible, ¿no? O sea que el desplazamiento es mayor en este grafeno que está doblado que no está doblado. ¿Sí? Entonces, en esta grafeno de pocas camadas, ¿no? Ahora vamos a ver para el multicapas o también para el grafito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esa figura, ¿no? Está el mouse, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, para multicamadas. Sin glucosa sería la curva negra, aquí donde está el mouse, estoy pasando, ¿no? Sin glucosa. Con glucosa, por ejemplo, aquí
la curva roja, ¿sí? Baja concentración. Baja concentración sería aquí la flecha azul, donde está mostrando. Entonces, esta región entonces sería baja concentración de glucosa, porque da para ver que no se ve casi nada, ¿no? Entonces, prácticamente no tiene nada más, ¿sí? Tiene está poquísima cantidad ¿no? De la glucosa. ¿Sí? Entonces, esa es la curva roja. Y alta concentración sería esta parte de aquí, por ejemplo, donde está el mouse, esta flecha roja, ¿no? Entonces, da para ver que de multicapas aquí solamente tuvo un desplazamiento para la izquierda, ¿sí? Entonces, ya no fue como en el caso anterior, ¿no? O sea, cuando en tanto el número de capas es menor, ¿sí? La sensibilidad es mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que fue observado. Aquí, por ejemplo, entonces, para multicapas aquí, ¿no? Casi grafito, vamos a llamar así, entonces la sensibilidad es menor y solamente se observa un desplazamiento para la izquierda, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí en este grafito hay bien más espeso, o sea, donde ya se tiene muchas capas, muchas camadas, ¿sí? Entonces también podemos hacer una comparación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí observe la curva roja, perdón, la curva negra sin glucosa, la curva roja con glucosa, baja concentración, sería esta parte aquí, ¿no? Baja concentración de glucosa. Y alta concentración sería toda esta región aquí donde está la gota bien espesa, ¿no? Aquí sería la alta concentración. ¿Y qué da para observar? Da para observar que básicamente también no se observa un deslocamiento o sea, un desplazamiento para la derecha, sino solamente para abajo, ¿no? Para la izquierda. Entonces, más una vez, llegamos a la conclusión de que a medida que disminuye el número de capas, ¿sí? La sensibilidad entonces es mayor. Y el grafeno doblado en la realidad tiene más sensibilidad aún, ¿no? Entonces, para hacer una comparación mejor de esto, vamos a mostrar entonces la siguiente figura aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la curva negra sin glucosa, sin glucosa. Esa curva roja aquí, ¿sí? Baja concentración de glucosa, sería en esta región aquí, ¿sí? En esta región aquí, baja concentración. ¿Sí? Y la curva azul sería alta correlación, sería aquí, en esta región aquí donde está el mouse. ¿Sí? Entonces, da para ver que, perfecto, entonces lo para la izquierda aquí, ¿no? Para menor número de ondas. Entonces, básicamente no es muy sensible, ¿no? O sea, significa que no es como cuando el grafeno poquísimas o pocas camadas, ¿no? Que para baja correlación se lo va para un lado y a la correlación para el otro lado. ¿Sí? Porque entonces, más una vez, en negro, sin glucosa, aquí el espectro rojo, ¿sí? Con glucosa, con baja concentración, aquí sería esta parte aquí, ¿no? Más una vez, recordando que aquí esos espectros son valores medios, porque hicimos en varios lugares, ¿no? En varias veces, para ver si el experimento realmente era repetitivo, ¿no? ¿Sí? Entonces son valores medios. Y aquí entonces más una vez da para ver que el desplazamiento solamente es para la izquierda, menor número de ondas. Aproximadamente aquí se desplazó 3 centímetros a la menos 1 más o menos, ¿no? 3 minutos, por favor. Ya, conclusiones. Gracias, profesor. Bueno, entonces el resultado de ese trabajo muestra que el grafeno de pocas camadas dobladas son más sensibles a la glucosa que pocas camadas de grafeno no dobladas, ¿no? Y podrían ser usados como biosensores de glucosa, ¿sí? O sea, la sensibilidad es mayor en aquel grafeno que doblado, ¿no? Entonces actualmente estamos trabajando buscando muestras de una camada, ¿no? Entonces, y buscando que realmente salga doblada para verificar y esperar que realmente la sensibilidad sea mayor. Y entonces, agradecimientos al CNPq y a la Baja Pérez por el auxilio financiero para un proyecto sobre biosensores y a través de una bolsa, una beca para el estudiante que realice este trabajo, ¿no? Entonces, muchas gracias, profesor, por la oportunidad y a los organizadores y al público presente. Gracias, profesor. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta de alguien de los presentes.
Bien, solamente una pregunta muy rápida de mi parte es con respecto a cómo pueden medir la dimensión de la glucosa y para saber si hay poca o baja concentración. ¿Tiene alguna manera de medirlo directamente? No, en forma directa no tendríamos una forma de cuánto, o sea, tendríamos que hacer una dilución, ¿no? O sea, coger la solución bruta, que porque la glucosa es comercial, compramos así más, ¿no? Entonces Ujú. tendríamos que hacer una dilución para saber ya una concentración más precisa, ¿no? Así como lo colocamos en el primer momento, no podríamos decir cuánto, qué cantidad, ¿no? Solamente lo hicimos por simple observación. Ujú. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, si no hay otra consulta, agradecemos nuevamente a Luis Gómez Armas por su charla. Muchas gracias. Yo, profesor, entonces muchas gracias a usted y a todos los presentes. Gracias, profesor. Gracias.